Vamos a ponernos de pie. Vamos a leer un pasaje que viene de Zacarías capítulo 4, empezando en el versículo 8. Zacarías capítulo 4. Zacarías es un libro profético, es uno de los profetas menores, y no menores porque estaba jovencito, menor por el volumen de material que produjo Zacarías. Este libro se escribió más o menos 400 años antes de Cristo, y este profeta Zacarías, aparte de Isaías, es uno de los libros del Antiguo Testamento que hablan mucho acerca del Mesías, donde vienen muchas profecías mesiánicas en este libro. De hecho, siempre me ha llamado mucho la atención todo lo que son las profecías mesiánicas, las profecías que hablaban de aquel que va a venir, el prometido Mesías, que los judíos mismos lo tenían. Ellos ya sabían que estas eran escrituras que hablaban de ese Mesías, y lo vemos aquí en Zacarías. Está hablando de una situación muy importante. Este pasaje se lo quiero compartir a ustedes porque pues me perdí el comienzo del año con ustedes. El hermano Humberto hizo excelente trabajo en cubrir eso, pero quiero darles un poco de dirección, un poco de ánimo para lanzar este año. Lo que no sé cómo les fue en el 2020, pero me imagino que no les fue muy bien. Muchos estaban diciendo ya que se acabe el 2020, ya que se acabe, que quede atrás, ya quiero que empiece el 2021 porque el 2020 me fue como en feria. Salí por abajo de la mesa, no me gustó, perdí mi trabajo, perdí dinero, perdí mi empleo, perdí un familiar. Muchas veces viendo las ruinas que dejaron el 2020, esta pandemia que sucedió, que no nos lo esperábamos. Hace un año estábamos brindando por un 2020 y todos los sueños y todas las proposiciones que teníamos. Y a lo mejor las cosas salieron todo lo contrario de lo que esperábamos. Y este año que vamos empezando, que apenas tenemos una semana o 10 días dentro de este año, muchas veces estamos un poquito asustados, un poquito desconcertados. No sabemos qué esperar, no sabemos qué vaya a pasar. Y estamos viendo toda la destrucción y la desolación que dejó este año. ¿Dónde empezamos? ¿Qué hacemos? ¿Y ahora qué? Me gusta este pasaje porque es un pasaje que nos enfoca en esa misma pregunta: ¿y ahora qué? Los judíos habían desobedecido a Dios, habían entrado a la tierra prometida, habían vivido lo que era el cenit de lo que era la historia de los judíos. Se había construido el templo de Salomón, habían tenido toda la majestad, habían tenido toda la autoridad, la sabiduría, la bendición de Dios, pero con todo eso se empezaron a sentir muy cómodos y se olvidaron de Dios. ¿Y qué pasó? Vino el juicio. En el año 586 antes de Cristo llegó a sus puertas Nabucodonosor con el ejército de Babilonia y invadieron la ciudad. Destruyeron todo. Destruyeron el templo, quemaron el templo, destruyeron las casas, y a las personas que sobrevivieron, los que no mataron, a muchos de ellos se los llevaron presos y se los llevaron en cautiverio 600 millas al noreste a Babilonia, en un país donde no pertenecían, donde no conocían la cultura, donde no hablaban el lenguaje, donde no tenían derechos. Todo estaba cambiado. ¿Y qué pasa? 70 años después regresan a Jerusalén, regresan a las ruinas que había dejado Nabucodonosor, y están en este momento preguntándose: ¿y ahora qué? Por eso quiero comenzar con este pasaje, por eso quiero compartir este pasaje con ustedes, porque después de ver toda la destrucción, después de ver todo lo que pasó este año, y estamos empezando uno nuevo, ¿ahora qué? Zacarías 4:8 dice esto: entonces vino a mí la palabra del Señor. Zorobabel ha puesto los cimientos de este templo y él mismo terminará de construirlo. Así sabrán que me ha enviado a ustedes el Señor Todopoderoso. Cuando vean la plomada en las manos de Zorobabel, se alegrarán los que menospreciaron los días de los modestos comienzos. Estos son los 7 ojos del Señor que recorren toda la tierra. Y esto es palabra de Dios.
Señor Padre Santo, te pido que unjas mis labios, Señor Padre, que dirijas mi enseñanza esta mañana, que no sea solamente regurgitar los conocimientos, regurgitar lo que dice tu palabra, sino que sea un movimiento de tu Espíritu Santo, Señor Padre, que tú cambies y toques los corazones de tu pueblo, que tú, Señor Padre, nos des nueva perspectiva en lo que es servirte y cómo debemos de empezar ahora, Señor, después de todo esto que sucedió, toda esta pérdida, todo este daño, toda esta incertidumbre, todo este dolor, Señor. Pido que tú nos guíes con tu palabra, Señor. Si hay cualquier necesidad en las personas que están aquí o que nos escuchan, Señor, pido que tú suplas para ellos. En tu santo nombre lo pido. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. El título de este sermón es Pequeños Comienzos. Pequeños comienzos. ¿Por qué? Vemos aquí lo que está sucediendo. Regresaron a las ruinas. Me imagino que al ellos llegar a Jerusalén, después de 70 años de ausencia, llegaron ya los nietos de las personas que se fueron. Regresaron a un lugar que habían escuchado de ese lugar. A un lugar que habían escuchado a los señores, a los papás y a los viejitos hablar de Jerusalén, lo que era vivir en la tierra prometida. Y me imagino que llegan a la ruina que había quedado. Llegan a estar pisando alrededor de los escombros, alrededor de las piedras quemadas, de los añicos de lo que antes era la gloria del templo de Dios. Y están llegando a esto. Y empiezan a reconstruir. Empiezan a reconstruir. Quiero hablarles de algo importante. ¿Qué hacemos ya que se nos vino todo abajo? ¿Qué hacemos? ¿Nos podemos quedar así? ¿Nos podemos lamentar? ¿Qué pasa si nos tropezamos? Nos podemos quedar ahí abajo, nos va a doler la rodillita, nos vamos a estar quejando porque nos tropezamos, pero ¿cuántos de ustedes quieren quedarse ahí abajo? Me imagino que nadie. ¿Cuántos se levantarían de nuevo? Ok, tengo 3 personas que se levantarían. Bueno, espero que los demás también se levanten. Porque dice que un hombre justo se cae 7 veces, pero ¿qué pasa 7 veces? Se levanta. La vida desgraciadamente va a traer ese tipo de situaciones donde nos vamos a tropezar y todo se va a venir abajo. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar abajo? Tenemos que levantarnos. Entonces hay que empezar a reconstruir. Si el 2020 le destruyó todo, si el 2020 le quitó personas, le quitó empleo, le quitó cosas importantes de su vida, hay que empezar a reconstruir. Y miren lo que dicen, y habían empezado a reconstruir, empezaron a reconstruir ahí en medio de los escombros, empezaron a quitar los escombros y empezaron a marcar ahí y empezaron a hacer una cimentación y empezaron a volver a reconstruir lo que eran los cimientos del templo, la base. Empezaron ahí a reconstruir. Mire lo que dice aquí. ¿Pero qué pasó? ¿Cuántos de ustedes saben que cuando empezamos a reconstruir y empezamos a hacer algo que a lo mejor en un tiempo estaba ahí, dejó de existir y estamos empezando otra vez, siempre va a haber personas que van a traer su opinión que no le pedimos? Siempre las personas van a empezar a opinar y van a empezar a decir, ¿para qué empiezas? No van a poder, no van a acabar, mira qué feo se ve. No, pues ¿para qué? Ni para qué preocuparse. Siempre van a traer y una persona va a querer salir adelante, quieres adelantar y siempre viene alguien y, como dicen aquí, te matan el rollo, ¿verdad? Te dicen que no puedes y empiezan a decir todas las razones por las cuales no se puede. ¿Y qué pasó? Empezaron a encontrar dificultades y se desanimó. El líder del grupo, el líder se llamaba Zorobabel. Dígalo 10 veces, Zorobabel. Zorobabel. Inclusive los nombres ya estaban más alineados con los nombres de los asirios que de los judíos. Zorobabel era descendiente del rey Jehoiakim, que se había ido, que se lo llevaron prisionero. Era un descendiente del rey de Israel antes de que llegaran los de Babilonia. Y él era el líder de este grupo que regresó y empezó a reconstruir. Pero ¿qué pasó? Se desanimó. Se desanimó, ¿por qué? Por la oposición que encontró. Cualquier cosa que es importante, cualquier cosa que ponemos esfuerzo en nuestra vida, vamos a encontrar fricción. Vamos a encontrar
dificultad. Pero se desanimó. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí? Mire lo que dice aquí el Señor. Me encanta cómo dice esto. Porque si usted está queriendo empezar de nuevo y todos le están diciendo que no puedes, o siente que no va a poder, o no se siente lo suficiente para hacerlo, o se da cuenta que los recursos alrededor suyo no son los mejores, la situación no está lista para esto. Aquí es lo que dice: entonces vino a mí la palabra del Señor. Zorobabel ha puesto los cimientos de este templo. Y luego miren lo que dice: y él mismo que terminará de construirlo. No lo estamos poniendo. Hay que poner las escrituras ahí arriba, chavos, para estar siguiendo. No lo hemos puesto todavía. Dice: Zorobabel ha puesto los cimientos de este templo y él mismo terminará de construirlo. El mismo que terminará de construirlo. ¿Quién lo está diciendo? El Señor, Dios. Así sabrán que me ha enviado a ustedes el Señor Todopoderoso. ¿Qué es lo que dijo? Él empezó. Yo me voy a asegurar de qué. Me voy a asegurar de que se termine. Me voy a asegurar de... ¿Qué es lo que nos dice el libro de Hebreos? Que Jesús es el autor y el qué. El consumador de nuestra fe. ¿Cuántos saben que servimos un Dios que no deja nada comenzado? Amén. No deja nada comenzado. Entonces Él le está diciendo: así como empezó, vamos a terminar. A lo mejor se siente que no va a poder. A lo mejor se siente que es un trabajo muy duro. A lo mejor se siente: es que no sé cómo recuperarme de esto. Pero de la mano de Dios, todo es posible. ¿Qué tan fuerte fue la destrucción? ¿Qué tan fuerte fue la destrucción de esto? Mire lo que dice aquí la palabra. Vemos las acciones en Segunda de Reyes, capítulo 25. Nos dice aquí claramente la palabra lo que sucedió. Y aquí vemos cuando llega el rey Nabucodonosor. Segunda de Reyes 25:8 dice a los 7 días del mes quinto del año 19 del reinado de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, su ministro Nabuzaradán, que era el comandante de la guardia, fue a Jerusalén y le prendió fuego al templo del Señor, al palacio real y a todas las casas de Jerusalén, incluso a todos los edificios importantes. Entonces el ejército babilonio, bajo su mando, derribó las murallas que rodeaban la ciudad. Nabuzaradán además deportó a la gente que quedaba en la ciudad, es decir, al resto de la muchedumbre y a los que se habían aliado con el rey de Babilonia. Sin embargo, dejó a algunos de los más pobres para que se encargaran de los viñedos y de los campos. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Qué está sucediendo? Hubo destrucción total, no dejó nada. No dejó nada. ¿Para qué? Para que la gente no quisiera regresar. Destruyó todo lo que era importante, todo lo que tenía significancia para ellos. Todo eso los destruyó y lo dejó en añicos. Muy similar a lo que nos hizo este año, ¿verdad? Muy similar a todo eso. Entonces regresaron a regresaron a esa destrucción, regresaron a esa desolación. A lo mejor está empezando este año y dice: no, pues ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo empezamos a rehacer nuestra vida? Y lo que me encanta de este pasaje es que vemos cómo el Señor está haciendo su voluntad detrás de las cámaras, ¿verdad? Él está guiando todo este proceso y Él está asegurando que todo esto se va a cumplir. Y vemos este pasaje, miren, muy interesante, en Isaías capítulo 44. Isaías 44 nos habla de los planes de Dios. Miren lo que dice aquí: así dice el Señor, tu Redentor, quien te formó en el seno materno. Yo soy el Señor, que ha hecho todas las cosas. Yo solo desplegué los cielos y expandí la tierra. ¿Quién estaba conmigo? Yo frustro las señales de los falsos profetas y ridiculizo a los adivinos. Yo hago retroceder a los sabios y convierto su sabiduría en necedad. Yo confirmo la palabra de mis siervos y cumplo el consejo de mis mensajeros. Yo digo que Jerusalén será habitada y que los pueblos de Judá serán reconstruidos y sus ruinas las restauraré.
¿Ves lo que está diciendo aquí el Señor? Déjame leérselo de nuevo. Yo mando, dice, yo confirmo la palabra de mis siervos y cumplo el consejo de mis mensajeros. Yo digo que Jerusalén será ¿qué? Habitada, y que los pueblos de Judá serán reconstruidos, y sus ruinas las ¿qué? Las restauraré. Yo mando que se seque lo profundo del mar y ordeno que se sequen sus corrientes. Yo afirmo que Ciro es mi pastor y dará cumplimiento a mis deseos y dispondrá de que Jerusalén será reconstruida y que reponga los cimientos del templo. ¿Ve lo que está diciendo el profeta Isaías, influenciado por el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que está diciendo? Está profetizando de que ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con las ruinas de Israel? Se van a levantar. Pero déjeme decirle este pasaje muy importante, porque es un detallito que mucha gente no lo sabe, ¿verdad? Por eso es importante tomar una clase de la historia de la Biblia. ¿Ok? Todo esto aconteció en el siglo 6 antes de Cristo. ¿Ok? 6 siglos antes de Cristo. Fue cuando llegó Nabucodonosor, 586, y de hecho esa campaña duró como 3 días, pero fue 586 en diciembre cuando cayó Jerusalén, cuando empezó el sitio de Jerusalén. Esto que está escribiendo Isaías, el profeta Isaías, lo está escribiendo en el siglo 8 antes de Cristo. No sé si les ha caído el 20. Déjenme platicar esto de acá. Esto está sucediendo en el año 750 antes de Cristo. 150 años antes de que esto suceda. ¿Ok? 150 años antes de que Nabucodonosor naciera o llegara a invadir la ciudad, ya está el Señor hablando de lo que va a suceder. ¿Ok? Y una cosa muy importante, menciona a alguien por nombre. Mi pastor Ciro el Grande, el rey, que era el rey no de Babilonia, sino de los medopersas, que fueron los que le quitaron el imperio a los de Babilonia. Ciro el Grande fue el que les dio permiso de que regresaran a construir la ciudad 70 años después. Mis hermanos, está aquí Isaías por medio del Espíritu Santo escribiendo por nombre a la persona que todavía no existía, que iba a decir que iban a regresar a construir la ciudad. Por eso se llaman libros proféticos. Mis hermanos, si usted está viendo que Dios está profetizando y está usando a sus profetas para decir que se van a cumplir sus palabras, ¿verdad? Que es lo que les estaba leyendo. ¿Cuántos de ustedes saben que no importa cuál calamidad o cuál dificultad experimentamos en el 2020, cuánto de esto va a sorprender a nuestro Dios? ¿Cuántos de ustedes quieren sentarse a platicarle al Señor sus dificultades y sus problemas? Él ya lo sabe. Él los conoce mejor que usted. Dice que Él conoce nuestras necesidades antes de que nosotros se las pidamos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Tenemos un Dios que conoce todas las cosas, un Dios todopoderoso, un Dios sabe. Yo sé lo que sucedió, yo sé lo que va a suceder, pero yo ya tengo un plan. Nos desesperamos, nos asustamos, estamos desconcertados por todo lo que pasó. Pero tenemos un Dios con un plan. Y no solamente es un plan, ¿verdad? Es un Dios que es todopoderoso y un Dios que es omnisciente. Omnisciente. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto, mis hermanos? Porque hay que empezar a reconstruir. Pero pastor, es que usted no sabe lo que me pasó. Es que usted no sabe es que ahorita no tengo nada. Ahorita no sé ni de dónde empezar. Si usted tiene a un padre que todo le pertenece, ¿qué le va a faltar? ¿Ven lo que dice Pablo? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Me acuerdo que cuando conseguimos la casa que tenemos ahorita, mi hermana, ella
Ella trabaja con inmobiliaria y todo eso. Y me acuerdo que ella, pues yo te ayudo, y esto, me vendió la casa que teníamos para sacarnos ya de ahí, sin decirnos nada, nomás, no, si es que ya esta casa ya no te queda, y ella acababa de sacar su licencia. Entonces se me hace que nos utilizó de conejillos de indias. Y pues fue y vendió su casa, mi casa, fue y la vendió, y ya como que, bueno, pues está bien, sí, nosotros le seguimos la corriente. Y pues andábamos buscando, y me acuerdo que la casa que ahorita tenemos, me acuerdo que pasábamos por ahí, pero pasábamos de largo, porque pues no, ni para cuándo se nos va a hacer esta casa. Y se nos hacía que esas pulgas no brincaban en nuestro petate, ¿verdad? Decíamos, no creo. Y andábamos viendo aquí, y andábamos. ¿Y cuántas veces? Muchas veces nosotros tenemos una visión muy pequeñita y Dios tiene una visión mucho más grande. Bueno, cuando se nos vino haciendo lo de esta casa, me acuerdo que mi hermana me decía, no sé cómo le hiciste para que te aprobaran esa casa. Y le digo, tengo un papá rico. ¿Cómo? ¿Tu papá? ¿Esto y lo otro? Dije, no me entiendes. Tengo un papá rico. ¿Saben de lo que estoy hablando? Nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial. Y no está hablando de que, ay, sí, la casa, vamos. No, el Señor nos bendice. Muchas veces tenemos nosotros nuestros planes muy pequeños y Dios tiene, no, yo tengo algo más grande para ti. Y no estoy hablando nada más de confort y de riquezas y posesiones. No, estoy hablando de las bendiciones de Dios. Pero muchas veces estamos tan enfocados en lo material que se nos olvida lo más importante. Y miren lo que empezaron a construir. Empezaron a reconstruir. Miren lo que nos dice el profeta Ezra. El profeta Haggai, ¿cómo se dice en español? Ageo. Bueno, Ageo. Ellos todos eran contemporáneos y estaban hablando acerca de los mismos sucesos. Entonces estaban hablando, el Señor lo estaba utilizando para hablarle a estas personas. Miren lo que dice Ezra, capítulo 3. Y voy a brincar ciertos pasajes en ese capítulo porque aquí vemos la reconstrucción del templo. El mes séptimo, cuando ya todos los israelitas se habían establecido en sus poblaciones, se reunió el pueblo en Jerusalén con un mismo propósito. Entonces Jesúa, hijo de Josadac, con sus parientes que eran sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus parientes, empezaron a construir el altar de Dios de Israel para ofrecer holocaustos según lo estipulado en la ley de Moisés, hombre de Dios. A pesar del miedo que tenían de los pueblos vecinos, colocaron el altar en su mismo sitio y todos los días, por la mañana y por la tarde, ofrecían holocaustos al Señor. ¿Qué pasó? Había oposición. Tenían miedo por lo que podía pasar. Y empezaron otra vez a colocar un altar donde estaba el original y empezaron a sacrificar, a hacer los holocaustos. A pesar de que aún no se habían echado los cimientos del templo, desde el primer día del mes séptimo, el pueblo comenzó a ofrecer holocaustos al Señor. Versículo 8. Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, junto con el resto de sus parientes que eran sacerdotes y con los levitas y con todo lo que habían regresado del cautiverio, comenzaron la reconstrucción del templo en el mes segundo del segundo año de haber llegado a Jerusalén. A los levitas mayores de 20 años les encomendaron la tarea de supervisar las obras del templo del Señor. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a mover el escombro y empezaron a reconstruir el templo. Empezaron a regresar a servir al Señor, empezaron a la normalidad. Versículo 10. Cuando los constructores echaron los cimientos del templo del Señor, llegaron los sacerdotes con sus vestimentas sagradas y sus trompetas, junto con los levitas descendientes de Asaf y con sus platillos para alabar al Señor, según lo establecido por David, el rey de Israel. Todos daban gracias al Señor y a una le cantaban esta alabanza: Dios es bueno, su gran amor por Israel perdura para siempre. Todo el pueblo alabó con grandes aclamaciones al Señor porque se habían echado los cimientos del templo. Ahora pongan atención. Muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de familia que eran ya ancianos y habían conocido el primer templo, prorrumpieron en llanto cuando vieron los cimientos del nuevo templo, mientras muchos otros gritaban de alegría. No se podía distinguir entre los gritos de alegría y las voces de llanto, pues la gente gritaba a voz en cuello y el ruido se escuchaba desde muy lejos.
¿qué pasó? Teníamos dos grupos de personas. Teníamos a todos los jóvenes que llegaron y empezaron a reconstruir el templo y estaban gozándose, estaban repiqueteando, estaban muy alegres porque empezaron a reconstruir el templo. Pero los ancianos, las personas que habían visto la gloria del primer templo, el templo de Salomón, empezaron a llorar. ¿Por qué? Podemos decir porque estaban contentos. No, al contrario, porque no era lo mismo. No estaba igual de grande. No estaba igual de bonito. No era lo mismo que estaban acostumbrados. No era lo mismo que estaban viendo. Era algo mucho más simple, mucho más pequeño. Mucho más pequeño. Y estaban quejándose. Estaban llorando amargamente porque no era lo que ellos estaban acostumbrados. Y eso es lo que me lleva al título de hoy: pequeños comienzos. Pequeños comienzos. Muchas veces empezamos con algo pequeño, o muchas veces vemos a los demás, ¿verdad? Nos metemos a Instagram o Facebook y empezamos a ver lo que tiene esta persona y lo que hizo esta persona y cómo alcanzó esto y cómo alcanzó lo otro. Pero no se dan cuenta todo lo que pasó detrás para llegar a eso. No se dan cuenta cómo empezó esa persona. No queramos llegar al nivel, al capítulo 10, cuando apenas estamos nosotros en el capítulo 1. Queremos llegar, T.D. Jakes dice, queremos llegar a la gloria sin pasar por la historia, ¿verdad? ¿Cuántos han conocido los árboles esos gigantescos que hay en California? Que están tan grandes que puede uno inclusive hasta manejar los carros. Ustedes me han estado ahí. O sea, que puede uno manejar un carro en medio de un túnel que hicieron en uno de ellos. Están grandísimos. ¿Y cómo empezaron? ¿Con una semillota así? No. Era una semillita. No, esta semillota va a ser un árbol. No, una cosita así. ¿Verdad? Muchas veces empezamos con una cosa insignificante. Y por eso dice aquí la palabra, dice: muchos de los sacerdotes y levitas, jefes de familia, que ya eran ancianos y habían conocido el primer templo, prorrumpieron en llanto cuando vieron los cimientos del nuevo templo, mientras muchos otros gritaban con alegría. A lo mejor no es lo que esperamos. A lo mejor lo que estamos empezando con algo muy modesto, algo que, como dicen aquí en Laredo, ¿verdad? En una manera muy culta, no darías 3 cacahuates por eso. Déjeme darle un ejemplo de alguien que no daríamos 3 cacahuates por ellos. Quiero que pongan esta foto que tengo ahí arriba. A ver si la pueden proyectar. No la han proyectado todavía. Si pueden proyectar esta foto que tengo ahí arriba. A ver. No me la han proyectado. A la 1, a las 2 y a las... Todavía no. Bueno. Empezamos. Ok, aquí estamos ya. Ok, muy bien. Miren, pongan atención con esa foto. Miren el escritorio hecho a mano, de madera de 2x4. Miren la computadora tremenda, esa de flat screen, ¿no, verdad? Esa foto fue tomada en 1994, a finales del 94. Y no sé si usted vea la pancarta ahí hecha a mano, que está tan bonita. ¿Qué es lo que dice la pancarta? Amazon.com. ¿Cuántos han escuchado de esta compañía pequeña? Ese chavo que está sentado ahí se llama Jeff Bezos. ¿Ok? Jeff Bezos. Si usted no lo ha conocido, es una de las personas más ricas del mundo. Hasta la semana pasada era la persona más rica del mundo, con un monto total, un valor de 182 billones de dólares. Billones con B. Con B de burro, no B de vaca. Billones. 184 billones de dólares. Creo que la semana pasada lo sobrepasó Elon Musk, ¿verdad? Si estamos viendo lo que dicen las noticias, ¿verdad? Pero como quiera, o sea, bueno, segundo más rico, ya se le pasó el número 1. 184 billones de dólares por esta compañía. ¿Cuántos se acuerdan de cuando nada más podemos comprar libros en Amazon.com? Soy el único. Sí, antes nada más comprábamos libros, ¿me entiendes? Ahora ya tienen de todo. Inclusive, ¿cuántos han ido al mall últimamente?
Ya he visto todas las tiendas que están cerrando y cómo se está muriendo despacito el mall. ¿Por qué? E-commerce, ¿verdad? Todo lo que es el comercio electrónico. ¿Y quién revolucionó todo eso? Este chavo. Modestos comienzos. Modestos comienzos. A lo mejor empezamos con algo tan insignificante, tan pequeño así, y decimos, no, pues nunca. No, pues mira nada más cómo están, ¿cuándo va a salir? Quiero que, y no estoy diciéndole, o sea, que usted se va, o sea, para aquí en unos 25 años va usted a tener 184 billones de dólares. Pero lo que estoy diciendo, ¿qué es lo que ha depositado Dios en su corazón? ¿Qué sueño le puso? ¿Dónde está empezando ahorita? Si se quedó en cero o en menos en números rojos, y no estoy hablando nada más monetariamente, emocionalmente, relacionalmente, espiritualmente, se quedó sin nada. No importa dónde esté, con Dios todo es posible. Amén. Estoy dándoles un ejemplo secular de es lo que hacía Jesús con sus parábolas, ¿verdad? Usaba algo secular, algo que todos entendiéramos para enseñarnos un principio espiritual más importante. Muchas veces nosotros nos sentimos como poca cosa. Que no, pues es que yo no puedo, es que pues yo no sé, es que yo esto, yo lo otro. Mis hermanos, cuando Jesús empezó su ministerio terrenal aquí, ¿a dónde fue? No fue a la Universidad de Jerusalén y le pidió al decano que dé la lista de los mejores alumnos. No, ¿a dónde fue? Fue a Galilea, con pescadores, con publicanos, con personas que todas las personas que descartó la sociedad, fue con ellos. Y ahí fue donde empezó a utilizarlos. Miren lo que vemos aquí. Cuando el Señor eligió a un siervo para librar a su pueblo de Egipto, buscó un hombre que se llamaba Moisés, que se estaba escondiendo, andaba de prófugo, andaba huyendo de la ley, andaba huyendo del faraón por 40 años. Y llega y empieza a hablarle desde esa zarza ardiendo. Y miren lo que le dice Dios. Vemos en el capítulo 3 y el 4, vemos ese intercambio entre Dios y Moisés cuando le está diciendo, quiero que tú vayas a librar a mi pueblo. Éxodo 4:10 dice esto: Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. Y también, y mire lo que le contesta Dios: ¿y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor: ¿acaso no soy yo, el Señor, quien lo hace sordo o mudo, o quien le da vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que deberás de decir. Pero Moisés, el hombre de Dios, lo que dice: Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. ¿Qué pasa? Cuando el Señor nos llama, cuando el Señor dice, empezamos a sacar excusas. No tengo lo suficiente. Mira dónde están las cosas. Mira cómo estoy. Mira lo que me falta. Mira, no puedo hacer esto, no puedo hacerlo. Y siempre nos queremos excluir porque nos falta esto, nos falta lo demás. ¿Verdad? Pero ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Quién es el que nos está llamando? Dios. ¿Qué es lo que le dice? Es que batallo para hablar. Dijo, ¿quién hizo la boca del hombre? Pone las cosas en perspectiva inmediatamente. ¿Quién hizo la boca del hombre? Vemos otro pasaje donde está Pedro y no habían pescado nada. Se los lleva a Jesús y le dice: avienta las redes por el otro lado de la barca. Durante el día, en pleno día, en el mar en lo que es el lago de Galilea, no se pesca durante el día, y solamente se pesca durante la noche, porque es cuando salen los peces a comer a esa hora. Entonces dice que ya estaban muy de mañana, estaba limpiando las redes, no habían sacado nada, no iba a poder pagar la nómina, no iba a poder pagar el internet, no iba a poder pagar el teléfono, no tenía dinero para nada. ¿Y qué pasa? Dice: vamos y pesca por aquí. Cuando vio la pesca milagrosa, que 2 o 3 embarcaciones muy apenas podían para poder sacar la tremenda pesca. Mira lo que pasa aquí, Lucas 5:8. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. En otras palabras, no soy digno de esto.
quiero recordarles esto, mis hermanos, ni usted ni yo, ninguno de nosotros somos dignos de nada. Pero cuando el Señor nos habla, cuando el Señor está con nosotros, entonces se va a hacer por medio de Él. Y dice, apártate de mí, soy un pecador. Es que Él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serán pescadores de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejaron todo y siguieron a Jesús. ¿Qué pasó? Se dieron cuenta. Y eso les he dicho muchas veces, pues no se dejaron llevar por el milagro, sino que aquel que hizo el milagro. Dijeron, si Él puede proveer de esta manera, Él verdaderamente es el Mesías, Él verdaderamente podemos dejar todas estas cosas de Él. Y sí, soy un pecador, no soy digno de esto, pero si Él me está llamando, pues déjame servirle. Muchas veces sentimos que nuestros comienzos no son suficientes. Jesús habla mucho de la semilla de mostaza, ¿verdad? Vemos esa parábola muy famosa. ¿Cuántos de ustedes han visto las semillas de mostaza? ¿Verdad? Yo las vi en el H-E-B la vez pasada. Fui a donde tenían todas las mostazas, ¿verdad? Y vi unas mostacitas chiquitas. Dije, estas son. No se crean, no. Si usted va y usted consigue las semillas de mostaza, son unas cositas chiquitititas, ¿verdad? Y si usted conoce una planta de mostaza, un árbol de mostaza, o sea, crecen bastante grandes. Es un árbol muy, muy grande. Y produce esto, y de hecho lo utiliza para varias parábolas, que empieza con una semilla insignificante y se hace un árbol grandísimo que le da sombra y le da albergue a los animales y produce mostaza y lo que usted guste. Pero dice, ¿cómo es una cosita pequeña? Empieza. Hay un momento donde Jesús se ha manifestado en toda su gloria nada más con ciertos apóstoles, con Juan, con Pedro, y están en la montaña, en el monte de transfiguración, y Jesús les demuestra toda su gloria. Y cuando vienen bajando de la montaña, vienen a la realidad. Está un señor con su hijo que había sido poseído, estaba endemoniado. Y se lo trajeron el niño a los apóstoles y los apóstoles no sabían qué hacer. Estaban queriendo exorcizar al niño, no podían, no sabían qué hacer. Y vienen con Jesús y le dicen, ¿por qué no funcionó? Jesús, claro que les dice, ay, generación incrédula, ¿cuánto tiempo estará así sin creer? Y se traigan el muchacho, se lo traen, Jesús lo sana inmediatamente. Y luego vienen los discípulos ya después en privado, muy apenados, ¿verdad? ¿Por qué no pudimos? Hicimos lo que nos dijiste, dijimos todas las cosas, hicimos las cosas como tú nos dijiste, pero algo falta. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no pudimos? Y miren lo que les dice Jesús. Mateo 17:20. Por la poca fe que tienen, le respondió. Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes, nada será imposible. ¿Ok? Para ustedes, nada será imposible. ¿Sí lo escucharon eso? Por si no les cayó el 20. ¿Para ustedes qué? Nada será imposible. Pero el contexto de todo esto es que con fe. Con fe. Para ustedes nada será imposible. Muchas veces nada más tomamos nada será imposible. Bueno, tenemos que tener fe, porque es el contexto de todo ese pasaje. Sin la fe no se puede hacer nada. Inclusive Hebreos nos dice esto: sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces empezamos de pequeños comienzos. Muchas veces sentimos que con lo que tenemos, los recursos que tenemos, la condición en la que estamos no es suficiente y nunca vamos a llegar a ningún lado. No, quiero abrirle los ojos y decirle que no importa dónde esté, no importa dónde lo dejó el 2020, con lo poco que tienen, con los escombros que quedaron, de ahí podemos empezar. Amén. Con el Espíritu Santo, con Dios, todo es posible. Amén. Y quiero hablarles acerca de ese producto final. Porque empezaron a reconstruir el templo. Habían hecho el templo, el primer templo, el templo de Salomón. Un templo hermoso, un templo opulente, un templo que tenía oro y tenía de lo bueno lo mejor, ¿verdad? Y hicieron otro templo más modesto, más pequeño, no tan
tan imponente como el templo de Salomón, pero hicieron un templo. Pero ¿cuántos de ustedes saben que Dios nunca estaba interesado en un templo hecho por manos? Dios dijo, voy a habitar ahí porque lo hicieron para mí, pero verdaderamente yo no necesito de un templo para estar viviendo ahí. Es el que creó todas las cosas. ¿Cómo nosotros le vamos a crear algo a Dios? Dice, yo no necesito de un templo. Inclusive, ¿cuántos de ustedes saben que ese segundo templo que está construyendo aquí, ese segundo templo se empieza a deteriorar y Herodes el Grande lo reconstruye, empieza a darle, lo empieza a mejorar y lo amplía y lo mejora, le da una reconstruida tremenda. Ese es todavía el segundo templo, pero es el 2.1, ¿verdad? Es la versión expandida que le añadió el rey Herodes el Grande. Pero en el tiempo de Jesús, cuando Jesús está ahí, los discípulos andan caminando con Jesús y le están dando un tour del templo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y si mira a la derecha, aquí está eso. Y mira a la izquierda, aquí está eso. Le están dando el tour del templo. Es como si alguien lo llevara a su sala y le están dando un tour de su sala. Obviamente era la casa. Jesús conocía el templo. Lo que me encanta es lo que les dice Jesús a los discípulos. ¿Cuántos se acuerdan de lo que les dice? Les dice, miran todos estos edificios. Miren todos estos edificios, todo este templo. ¿Y qué es lo que les dice Jesús? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra. Todo esto que ven será destruido. ¿Y cuántos saben que estaba profetizando Jesús? Porque 37 años después, en el año 70, bajo Tito, los romanos destruyeron Jerusalén y absolutamente destruyeron ese templo. ¿Y cuántos saben? Obviamente Dios ya sabía lo que iba a pasar. Ahorita hay pláticas de que se quiere construir el templo número 3, ¿verdad? Que está en profecía, ¿verdad? Que se va a construir el templo. Pero ¿cuántos saben que Dios no necesita de un templo físico, de un templo hecho por las manos del hombre? Porque sabía que ese iba a ser destruido también. Jesús está hablando de algo más, que va a perdurar más. Miren lo que dice aquí, Zacarías 4. Quiero que vean esto, porque quiero que nos enfoquemos en lo que verdaderamente importa. Vamos a reconstruir, vamos a empezar de nuevo, pero vamos a poner las cosas en orden. Vamos a empezar en orden. Vamos a poner la cimentación primero antes de construir las paredes, ¿verdad? Y la cimentación, no estoy hablando de una cimentación física, estoy hablando de la cimentación que es la palabra de Dios. Miren lo que dice aquí, cuando vean la plomada en las manos de Zorobabel, se alegrarán de que los que menospreciaron los días de modestos comienzos. Estos son los 7 ojos del Señor que recorren toda la tierra. Déjeme barajeársela más despacio. Déjeme desgajar esto que está aquí diciendo la palabra, porque estamos hablando de algo profético. Estamos hablando de algo que no lo está diciendo, es como una parábola lo que está diciendo aquí. Al estar hablando de la plomada en la mano de Zorobabel, la plomada lo utilizan para asegurar que las paredes estén derechas, ¿verdad? Está hablando del trabajo terminado. Está hablando de la obra siendo completa, que eso es lo que se está refiriendo, a que la obra está siendo completada y en las manos de Zorobabel. Cuando vemos la plomada, el trabajo completo en las manos de Zorobabel. Cuando vemos que está hablando de Zorobabel, no está hablando del individuo, está hablando también de su descendencia. ¿Ok? Está hablando también de su descendencia. Por ejemplo, dicen que el hijo de David, no está hablando del hijo de David, está hablando de un descendiente de David. Y si usted se pone a ver en Mateo capítulo 1, si usted se pone a ver claramente la descendencia del Mesías, va a ver Salatiel, está mencionado, David, está mencionado Joaquín, está hablando Salatiel, está hablando Zorobabel, luego vemos Ekim, estamos viendo todos, y 10 generaciones después vemos a José, padre de Jesús. ¿A dónde viene toda esa genealogía? Viene directamente a nuestro Mesías. La construcción del cuando está hablando de la obra terminada, ¿se acuerdan lo que le dice Jesús a los fariseos y no lo entienden?
les dice: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. ¿De qué templo estaba hablando Jesús? Está hablando del templo y dicen: ¿cómo lo vas a reconstruir? Se tardaron 40 años en hacer el templo, en reconstruirlo. ¿Cómo que lo vas a reconstruir? Jesús no estaba hablando de un templo físico, estaba hablando de sí mismo, de su cuerpo. Estaba hablando de su cuerpo. Destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días. ¿Ven cuando está hablando, cuando vean la plomada en las manos de Zorobabel? Está hablando del trabajo terminado. Está hablando de lo profético. Está hablando de la persona de Jesús. Está hablando de nuestro Mesías. Está hablando del Salvador del mundo. Eso, estamos poniendo la cimentación del templo, pero esa cimentación es la palabra de Dios, que nos lleva al objeto, a lo terminado, que es la persona de Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Miren, Zacarías 4, de hecho un poquito antes de lo que les acabo de leer, aquí vemos cómo el Señor va a hacer que todo funcione. No vemos cómo, como les digo, empezamos con pequeños comienzos, no sabemos cómo, pero el Señor, mire lo que dice aquí. Esto es lo que le está diciendo a Zorobabel para que no se desanime. Le dice Zacarías 4:6: así que el ángel me dijo: esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién te crees tú, gigantesca montaña? Ante Zorobabel solo serás una llanura, y él sacará la piedra principal entre gritos de alabanza a su belleza. Esa piedra principal está hablando de lo que es Jesús, ¿verdad? Lo que es Jesús. ¿Se acuerdan cuando está Pedro? Y a lo mejor me estoy metiendo en teología muy profunda, pero aquí lo podemos discutir. Cuando les pregunta Jesús a los discípulos, está en Cesarea de Filipo, y les dice: ¿quién dicen la gente que yo soy? Muchos dicen que eres un profeta, unos dicen que eres Isaías, que eres uno de los profetas, o que eres Juan el Bautista, o que eres Elías o Eliseo. Y luego les pregunta algo más importante: ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y antes que conteste nadie, Pedro contesta inmediatamente. Le dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Pedro, esto no te lo reveló la carne, sino el Espíritu. Y luego le dice ¿qué? Y sobre esta piedra construiré mi iglesia. Es esa misma piedra que está hablando aquí, que es la piedra, esa verdad. Jesús es esa fundación. Jesús es esa piedra. Jesús es ese templo. Miren, así es que Jesús es ese templo. Dice: destruyanlo y lo reconstruiré en 3 días. Ese mismo espíritu que levantó a Jesús entre los muertos, nos dice Romanos, que ese mismo espíritu nos levantará a usted y a mí de entre los muertos. ¿Qué espíritu es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en usted. ¿Cuántos de ustedes ya recibieron a Cristo como su Señor y Salvador? Amén. Si usted ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo está en usted. Esa fundación ahí debe estar, esa cimentación ahí debe de estar. El Espíritu le va a dar vida. Ay, pero es que no sé cómo empezar. Mis hermanos, cuando no había nada, dimos que el Espíritu Santo andaba por el vacío. Y fue cuando empezó toda la creación. ¿Se acuerdan en Génesis 1? Ahí vemos, ese mismo Espíritu que creó todas las cosas está viviendo en usted. ¿Cómo podemos decir que para dónde le hago? ¿Qué tal si no funciona? Que tenemos a Dios, el Espíritu Santo vive en nosotros. Todo eso se va a reconstruir. Luego nos dice Pablo que no saben ustedes que somos el templo de Dios. Nuestro cuerpo es el templo de Dios. Si el Señor puede reconstruirnos, que nada es imposible para Él. Podemos reconstruir nuestra vida, podemos reconstruir nuestras finanzas, podemos reconstruir nuestras relaciones, podemos construir todo lo que el enemigo nos ha quitado. El momento que nos acercamos a Dios y seguimos su palabra, todo lo empezamos otra vez a reconstruir. Todo va a ser posible. Y no quiero que piensen que estoy hablándoles del evangelio de la prosperidad, ¿verdad? De que nos vamos a hacer ricos todos y vamos a estar viviendo una vida bien cómoda. No. Estoy hablándoles de que vamos a estar aquí y vamos a reconstruir lo que se perdió,
¿Para qué? Para la honra y gloria de Dios, para servirlo a Él. Amén. Para servirlo a Él, no para enriquecernos nosotros. ¿Cuántos saben? Dios quiere que usted esté bendecido. Dios quiere que estemos bendecidos, definitivamente. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la raíz de todo mal? ¿El amor a qué? Al dinero. Muchos dicen el dinero. No, es el amor al dinero. Si no, entonces tendríamos a Abraham, teníamos a David, teníamos a todos estos patriarcas, ¿verdad? Que eran muy bendecidos financieramente. Verdaderamente pues no podían servir a Dios porque estaban enamorados, tenían dinero. No, es el amor al dinero. Dios nos va a bendecir. Esas bendiciones son cosas extras. Lo más importante es la vida eterna que tenemos con Él, esa relación con Él. Eso es lo fundamental. Todo lo demás son adornitos. Todo lo demás son adornos. Mire lo que dice aquí Pablo. Y ya voy a empezar a concluir con esto. Mire lo que dice aquí Pablo. En Filipenses 3:7 dice esto. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Me encanta esta traducción porque te dice exactamente lo que dice el griego también. Muchos dicen, lo tengo como basura. No, estiércol es la palabra en griego lo que está diciendo. Lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que precede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Miren este pasaje. Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. ¿Cuántos quieren eso? Pero miren lo que sigue después. Y participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. No es que no haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperanzado en alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. En otras palabras, ando buscando mi propósito. Voy buscando el propósito que Dios tiene para mí. No el que yo quiero para mí, sino el que Dios quiere para mí. Y luego mire lo que dice. Hermanos, no pienso que yo mismo haya logrado, ya le leí todo eso. No pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que está atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Pablo, miren lo que está diciendo. ¿Qué fue lo que dijo? Que todo lo que tenía lo veía como que todo lo que había ganado, todo lo que había alcanzado, todos los logros mundanos que tenía, los logros que había alcanzado en su vida, los consideraba ¿qué? Estiércol. Abono para las flores, ¿verdad? Lo consideraba como basura, estiércol. Y quiero que vean exactamente quién era Pablo. Pablo tenía el equivalente de aproximadamente 3 doctorados y varias maestrías. Era una persona sumamente educada, una persona sumamente docta, una persona que tenía de la educación de lo bueno lo mejor, una persona súper influyente que tenía conocidos en lugares muy altos, pero no tan alto como Cristo. Cuando conoció a Cristo se dio cuenta del valor de las cosas. Se dio cuenta que voy a comenzar de nuevo y he perdido todo. Dice, todo lo he perdido porque empezó a seguir a Cristo. Todo lo que tenía se le vino abajo. Pero dice, pero esto que gané, lo que estoy buscando, lo que estoy siguiendo es mucho más valioso que todo lo que tuve. ¿Por qué? Porque todas estas cosas que tenemos en este mundo, inclusive las relaciones, todas esas cosas, las relaciones, el dinero, las cuentas bancarias aquí y en Suiza y donde sea, se pueden venir abajo. Cuando nosotros morimos, ¿qué se queda? Nada. Entonces, todo eso verdaderamente no vale nada. Conocí una persona que estuvo muy mal.
Y no una, conozco varias personas que han estado muy mal y que gracias a Dios salieron de un roce muy cerquitas con la muerte por todo esto del coronavirus. Y son personas que salen con una nueva perspectiva y darle valor a las cosas importantes, diciendo: todo esto que tenía no me sirvió de nada cuando estaba ahí intubado. Todo esto que tenía no me sirvió de nada cuando estaba pasando por estas dificultades. Y ahorita me doy cuenta de lo que es importante. ¿Y qué es lo que es más importante? Es la vida que sigue después de esta. La vida eterna. Si vamos a reconstruir, mis hermanos, si vamos a empezar este año 2021, vamos a empezarlo construyéndolo bien. Vamos a poner la cimentación de la palabra de Dios. Vamos a construir sobre nuestra relación con Dios y vamos a buscar a Dios y buscar el propósito que Él tiene para nosotros, el llamado que cada uno de nosotros tenemos. ¿Para qué? Para servirle a Él. Y mientras nosotros le sirvamos a Él, entonces ¿qué es lo que dice? Con fe nada será imposible. No estar buscando, no estar viendo lo que pasó o lo que dejó de pasar, sino ver lo que viene más adelante. Mire lo que nos dice aquí Romanos, y con esto voy a cerrar, voy a pedirle que le ponga de pie. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Romanos 8:18. Le digo, el capítulo 8 de Romanos me encanta, pero siempre me gusta dirigirme a él cuando estoy pasando por una crisis. ¿Por qué? Porque es un pasaje que nos anima, es un pasaje que pone todo en enfoque, que enfoca todas esas cosas que se salen, que se borran, se ponen borrosas cuando estamos pasando por una crisis. ¿Qué dirección seguir? ¿Para dónde vamos? ¿Dónde empezamos? Hay que reconstruir. Hay que reconstruir. ¿Reconstruir de qué? No tengo nada. Si tenemos a Jesús, tenemos todo. Con el Espíritu Santo, todo es posible. Él puede hacer al hombre del barro. Él puede crear todo con su palabra. Esa misma palabra la tenemos nosotros. Hay que empezar a poner y a darle prioridad a las cosas en este 2021. Y la prioridad número 1 para el cristiano debe ser Cristo. Esa es nuestra prioridad. ¿Qué tiene Cristo para mí? ¿Qué quiere Cristo que haga yo? No decirle a Cristo: Cristo, quiero que tú hagas esto. No. ¿Qué quiere Cristo para mí? Y el momento que nosotros nos alineamos con Él es donde nos dice: nada será imposible. Mire lo que dice aquí este pasaje. Romanos 8:18. De hecho, considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Quiero leérselo de nuevo. De hecho, quiero que lo lea conmigo. De hecho, considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Estamos pasando por un momento difícil. Hemos perdido algo, hemos perdido a alguien. Estamos batallando con algo, con un hijo, una hija que no obedece. Estamos quebrantados de corazón. ¿Qué dice? Los problemas actuales no son dignos de compararse por lo que viene. Esa vida eterna con Dios, esa relación eterna con Dios. Eso es para donde vamos, mis hermanos. Y quiero quería tomar esta mañana estos momentos que me brindó para compartir con ustedes la importancia de tener esa cimentación y tener esa dirección para este año. Estamos rodeados de personas que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Estamos viendo un mundo que está quebrantado, que está dividido, que la gente no sabe qué hacer porque ha estado encerrada y hay tantas preguntas y hay tanta necesidad. Estamos empezando este año. Mira alrededor, mire cuántas sillas vacías hay aquí en este lugar. Y no nada más aquí, en todas las iglesias aquí en Estados Unidos y en el mundo. Hay que alcanzar a estas personas. Hay que alcanzar a estas personas. Si usted y yo tenemos el Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios, esa es la meta para este año: alcanzar a estas personas, llenar la casa de Dios y influir a la gente que está alrededor de nosotros. Esa es la reconstrucción. Eso es lo que debemos de hacer. Esa es la reconstrucción.